¿Qué tal, amigos? Estamos estrenando una nueva emisión en directo de, en este caso, Capital Radio Televisión vía Twitch con nuestros oyentes y con, ya sé, a quien estáis esperando todos, que es Alberto Iturralde, analista independiente, responsable de díasdebolsa.com. Acabamos de terminar en la radio y hemos dicho, vamos a disfrutar juntos de un rato muy especial con nuestros oyentes. Toc, toc, ¿estás ahí, querido Alberto? Estoy aquí. ¿Qué tal? Muy buenos días de nuevo. Qué alegría verte de nuevo y verte aquí en este espacio mucho más relajado en el que podemos tener un contacto mucho más directo con nuestros oyentes, que ya veo que se van ahí conectando poquito a poquito unos a otros porque esta transmisión está siendo en directo, querido amigo. Me encanta el directo, porque esa sensación de que no tienes que pensar qué es demasiado, cómo va a quedar lo que dices, porque lo que digas ya ha salido, es una maravilla. Y sobre todo este formato. Al final, en todos los medios hay un tiempo limitado, y es normal. Cuando estamos en la radio tenemos un tiempo limitado, está todo tremendamente pautado. Sin embargo, aquí tenemos un poquito más de libertad para poder explicar cosas que seguramente quizás en el otro formato no tenemos tanta opción. Así es, así que vamos a disfrutarlo muchísimo. Vamos a ir, os leemos los comentarios, los saludos. Gracias a todas las personas que os vais sumando, que nos vais saludando. Este encuentro tenía un titular que yo le planteé a Alberto Iturralde. Podemos elegir, Alberto, y compartir con nuestros oyentes 3 lecciones que nos han enseñado los mercados con los últimos acontecimientos que han pasado. ¿Crees que podríamos sacarle esa lección a los mercados y compartirlo con nuestros seguidores? Sí, 3 lecciones, 2 de ellas solemos de algún modo comentarlas con cierta frecuencia. Es muy importante en el mercado, a veces para nosotros es importante acordarnos de repetir ciertas cosas que se están viendo continuamente en el mercado para que nuestros nuevos seguidores las vayan conociendo y quienes lo hacían desde hace tiempo de algún modo las reafirmen. Y durante estos días hemos visto 2 de ellas y una tercera que se ha planteado en las últimas semanas que debemos tener en cuenta, porque tiene que ver sobre todo con las referencias que nosotros aceptamos como influencia externa, opiniones, análisis, analistas, a la hora de tomar decisiones sobre nuestra especulación. Y esa tercera, de la que nunca he hablado tan expresamente como vamos a hacer hoy, es también muy importante. Estupendo, pues en esa clave nos vamos a mover a continuación. Este es un principio de una larga relación que esperamos tener mucho más directa con las personas que seguís habitualmente los consultorios de bolsa de Alberto Iturralde en muchísimos lugares, en Capital Radio, pues conmigo todos los viernes en la radio y con Rocío Arbiza los lunes también. Vamos a empezar con ello, Alberto, vamos a aprender juntos. Vale, hoy vamos a hacer un pequeño homenaje al precio. Y es que el especulador siempre debe tener en cuenta qué está pasando con el precio. Y es muy importante no solamente esa observación directa del precio, que es la clave. Hay que recordar que la diferencia entre lo que tradicionalmente se ha considerado inversión y especulación es que la especulación va directamente al precio. Y sobre todo, ignorando por completo otros criterios morales, intenta obtener beneficio de la diferencia de precio. En la inversión muchas veces hay, ustedes lo están viendo durante este último año y medio, todo lo que se habla de sostenible o no sostenible. Para un especulador lo único sostenible es ganar, a poder ser. Y eso nos lleva a tener que fijarnos en el precio. Pero es clave otro factor muy importante en el precio y es cómo todo lo que hay alrededor del precio está siendo influido por diferentes factores. Estas semanas, y aquí viene la primera de las lecciones, veíamos algo clave y es cómo la información influye en el ánimo de los especuladores. Yo todas las mañanas me pongo, además tengo ya como obligación, cuando madrugo, escucho desde las 7, 8 de la mañana y cuando estoy un poquito más remolón, a las 9 menos 10, me pongo a Luis Vicente antes del comienzo del mercado. La razón es muy sencilla. Yo necesito saber qué es lo que el sistema financiero está intentando hacer pensar a los especuladores. Y eso normalmente lo hace mediante noticias. Claro, Luis Vicente ya tiene mucha experiencia, con lo cual, hombre, es muy ameno, pero a veces te está dando la noticia de una manera en la que tú ya te estás dando cuenta de que Luis Vicente de algún modo recela de lo que está llegando de fuera. Eso está fenomenal en un comunicador, pero es muy importante que nosotros cuando escuchemos el mensaje puro
sin que el comunicador necesariamente sepa cómo comunicarlo, entendamos cómo va a afectar eso a los demás. Y la prueba la hemos tenido durante estas semanas con el caso Evergrande. ¿Por qué importante el precio? ¿Por qué importante lo que Evergrande genera? Fíjense, si miramos a las cotizaciones, no estamos viendo en el largo plazo que se produzca un especial nerviosismo. Y esta es una característica del precio. El precio puede tener una mayor o menor tranquilidad. En el gráfico que tenemos en pantalla les voy a mostrar una zona en la que claramente hay mucha tranquilidad en el precio. Y es justo lo que engloba al gráfico entre noviembre de 2020 y en este caso estamos hablando de febrero, marzo de 2021. Recuerden que esta subida que figura en pantalla se inicia con el descubrimiento de las vacunas. Es decir, de estar en una situación en la que no sabíamos cómo íbamos a funcionar en los siguientes meses porque no había nada que parara los pies en teoría al coronavirus, de repente aparece algo bueno. Y el mercado, después de un despegue muy rápido, en este despegue rápido sí hay volatilidad porque la velocidad del movimiento es muy alta, comienza una subida lenta. Las subidas lentas siempre tienen que ser normalmente continuidad en nuestro planteamiento previo. ¿Qué voy yo a esperar del mercado? ¿Por qué? Porque como los especuladores a la hora de comprar, sobre todo lo hacen, hablo de los que no tienen experiencia, cuando los precios se mueven muy rápido, es decir, tienen la sensación de perderse algo, en el momento en el que el mercado lo hace con tranquilidad, tienden a no incorporarse. Y el sistema financiero intenta dar tranquilidad a los precios para poder llegar a un punto más elevado y venderles ahí los títulos a todos los especuladores. Eso lo que conlleva es que durante estos meses hemos visto ya una suavización en la subida, una vez que lo de las vacunas ya se había normalizado, para ver nuevos máximos históricos en prácticamente todos los índices. El que figura en pantalla es el DAX. Pero aquí viene lo que nos encontramos durante estas últimas semanas. Estas últimas semanas nos encontramos con que el precio no está dando especiales síntomas de recortar muchísimo, sí que de realizar recortes, yo explicaba que seguramente y probablemente todavía tengamos más recortes, pero no de desplomarse a la baja. Y sin embargo, ya en el momento en el que tenemos una primera caída, aparece el fantasma del detonante. El fantasma del detonante es, y lo van a ver ustedes siempre, cuando hay un movimiento mínimamente fuerte a la baja, mínimamente, no muy fuerte, un poquito de fuerza, enseguida aparece un detonante. Y alguien dirá, pero bueno, ¿qué pasa? ¿Que el sistema financiero coordina lo de la caída de estos días con el caso Evergrande? No, no, ahí es donde viene cómo entender la información. En el momento en el que vemos un movimiento, ya sea en Asia o en cualquier otro lugar del mundo, especialmente importante a la baja, la necesidad de la información es comprender por qué se está produciendo ese movimiento a la baja. Y no al revés, no el movimiento a la baja lo provoca la causa que luego vamos a escuchar, que es la que ha producido el movimiento a la baja. Por eso lo importante de ver el precio. ¿Y en qué se tradujo en el caso Evergrande? Yo además esta semana les decía, ya verán ustedes cómo esto termina diluyéndose poco a poco. Pues lo que se produce es que vemos una caída inicial de los índices y ahí aparece el que en teoría era el detonante y sin embargo es la causa buscada a posteriori, sin que muchas veces quienes están lanzando los teletipos sepan que efectivamente no es que el mercado caiga por la crisis de Evergrande, el mercado cae porque en un momento determinado ha tenido una muy baja volatilidad, los grandes tienen que vender títulos y para recuperar esos títulos sin caer mucho tienen que generar una caída rápida. Pero una vez que eso ha sucedido, nos encontramos con una noticia que no se estaba produciendo ese día, sino llevaba ya una semana todo ese tipo de historias de Evergrande dando problemas, no había generado ninguno en el mercado y cuando el mercado tiene un recorte, acudimos a una causa que ya estaba allí. Si efectivamente Evergrande era la causa de las caídas, debió serlo una semana antes cuando ya había rumores y confirmaciones de impago por parte de esta compañía china inmobiliaria para los que igual no habéis estado estos últimos 2 meses en la información. Luego, ¿qué es lo importante? Entender cuál es el efecto de la información en los especuladores. A la vez que estamos mirando el precio directamente, hay que entender que si nos están dando ya la razón para entender que va a haber más caídas, es decir, si tenemos un recorte inicial y ya nos dan la causa, va a quebrar la mayor inmobiliaria china, vamos a morir todos. Tampoco entendemos muy bien por qué, porque al fin y al cabo, ¿qué nos importa a nosotros
qué demonios pasa en una inmobiliaria china. Pero bueno, eso es lo que los teletipos nos han hecho llegar. Luego, si estos pillos de la bolsa, las grandes agencias, necesitan vender los títulos que han hecho subir a la chita callando durante meses, ¿cómo los van a vender si ya nos están dando la razón a nosotros para vender? ¿Cómo van a vender ellos todo lo que les he explicado yo a ustedes, que desde las vacunas se está viendo, es decir, esta subida con baja volatilidad? Si en el momento en el que hay un pequeño susto ya tenemos la razón para vender nosotros, luego no puede el mercado caer. Si miramos el precio, nos encontramos con que, oye, ¿qué pasa? ¿Por qué sigue lateral? Si ya nos han dado la razón para vender. ¿No será que esos grandes operadores de mercado quizás todavía quieran tener un tirón al alza importante y aprovechan los más mínimos recortes que realizan para darnos una razón a nosotros, es decir, facilitar la entrada de un detonante para que vendamos ellos comprar los títulos y seguir subiendo? Es decir, es muy importante que a la hora de especular entendamos no solamente qué sucede en el precio, que eso es lo más importante, sino además qué efecto está produciendo la información que vemos que rula por el mercado, es decir, todo lo que se está moviendo en el mercado, en nuestros semejantes, en los especuladores. ¿Por qué? Porque si ya les están haciendo vender, no es lógico que tengamos un gran recorte. Esa es la razón por la que yo estas semanas decía, bueno, tendremos caídas, pero no es probable que sean muy grandes. ¿Por qué? Porque ya nos han dado el detonante en ese momento. De manera, chicos, que, claro, la primera enseñanza que debemos seguir hoy. Hay que mirar, obviamente, al precio, siempre al precio, pero muy atentos de las noticias. Poneos todas las mañanas a Luis Vicente para escuchar qué es lo que sucede con esas razones que nos da el mercado y ahí saber nosotros interpretar cómo influye eso en nuestros semejantes, en los especuladores. Pues sabes lo que puedo decir al respecto, Alberto, ahora que estamos en este círculo privado y de confianza, que me encanta escucharte porque das la vuelta a las noticias que yo o que nosotros contamos en la radio. Escucharte y efectivamente verlo con una perspectiva completamente distinta es que nos da una imagen muy diferente y mucho más completa, claro, de lo que se mueve por el mundo. Así que te lo agradezco de verdad porque es una reflexión también interna para los periodistas, para los que contamos las historias, que es muy enriquecedora. De verdad que muchas gracias. Y, por cierto, a las personas que amablemente estáis conectadas a este directo en Twitch que estamos haciendo con Alberto Iturralde, pues es el primero, es nuestra primera experiencia, o sea que somos novatos en esta historia. Creo que si queréis estar con nosotros más veces en todas las que hagamos, suscribíos al canal de Twitch de Capital Radio y así pues tenéis el aviso y es mucho más fácil interactuar. Ya sabéis que hoy nos hemos dado esta idea de aprender 3 lecciones que nos ha dado el mercado, pero bueno, veo que estáis escribiendo todo tipo de cosas. Incluso uno de nuestros oyentes que estaba en la radio hace un instante, Alberto, decía que no había pillado bien el minuto de oro, que si le podías... Recticel, sí, porque me ha llegado a WhatsApp una duda. Recticel es, vamos a ver, lo vamos a decir ahora, a ver si... De hecho, el ticker es en el mercado Euronext REC. Recticel, C de casa. Nada, no tenéis, vais a tener ninguna dificultad para encontrarlo. Recticel. Pues ahí está, respondida esa pregunta. Este no es un consultorio en sí mismo, es decir, estamos aprendiendo lecciones de mercado, pero bueno, vosotros, nuestros seguidores, son los que mandáis, es decir, lo que hacemos, lo hacemos por vosotros y para aprender y disfrutar juntos. Así que vamos con la siguiente lección. Hemos visto la de Evergrande, buenísima, Alberto. ¿La siguiente cuál es? Vale, hemos hablado de la importancia de seguir al precio y hemos hablado de la importancia de tener claras cuáles son las influencias que toda la información que se mueve en el mercado están generando en nuestros semejantes. Pero hay un aspecto del que yo no he hablado tan expresamente como ahora, personalizándolo en alguien, pero vamos a entrar a personalizar esto en un gran gurú económico que en los últimos años está tomando mucha relevancia, justificada, porque es un tipo que sabe mucho de lo que habla, pero que nos sirve para que nuestros seguidores, y que lógicamente, y es lógico, van a tener que ir aprendiendo de muchas más personas, no solamente quizás hoy de esta experiencia nuestra, sino de muchos otros gurús, deben tener siempre en consideración. Porque nos sirve esta cita que vamos a hacer ahora a este gurú para comprender el concepto de contrapartida. Clave fundamental que durante estas semanas se ha colocado de una manera sutil en el mercado, no lo hemos escuchado en ningún sitio,
Pero yo he ido viendo lo importante que es que el especulador tenga ese concepto de contrapartida a la hora de operar en el mercado. Cuando antes hemos hablado de la gran subida del mercado y de que esas manos grandes, esas manos fuertes, tienen que vender títulos, en realidad lo que se deduce de ahí es que algo tan obvio como el que cuando alguien compra, alguien está vendiendo, tiene mucha importancia. Porque si nosotros estamos vendedores, no le estamos dando la contrapartida que le interesa al sistema financiero. Bueno, pues ahora vamos a entrar a hablar de un gran gurú económico, y digo que es un gran gurú económico porque todo lo que dice es necesario conocerlo. Hablo de Robert Kiyosaki, que es también, Luis Vicente, un gurú al que tú de algún modo Sí, tienes en consideración. sí, porque leí un libro suyo que recuerdo a los que estáis ahí, que se llama Padre Rico, Padre Pobre. Es un libro facilísimo de leer y es súper divertido y enseña cosas muy importantes sobre el dinero y sobre los valores de la vida. Esa es la clave. El dinero. Si queréis comprender bien cuáles son las trampas que se producen en el sistema financiero vía monetaria, tenéis que escuchar a Robert Kiyosaki, porque tiene un conocimiento profundo y práctico. Es decir, él vive la experiencia continua de cómo afecta directamente un exceso de emisión monetaria por parte de la Reserva Federal, es decir, una devaluación continua de nuestros ahorros y cómo de algún modo salvar esa devaluación. Sin embargo, yo durante estas últimas semanas veía algo que suelo ver mucho en los gurús económicos. Y es importante que vosotros esto lo tengáis muy en cuenta. Una cosa es ser un gurú económico y otra cosa es ser un predictor de precios. ¿Por qué? Porque el especulador, hay que tener mucho cuidado con siempre querer predecir lo que va a pasar en la bolsa. ¿Por qué? Porque eso nos impide saber reaccionar a lo que realmente luego sucede. Si estamos muy convencidos de que el mercado va a caer y tenemos una predisposición claramente bajista, en el caso de habernos equivocado, no vamos a saber aprovechar el movimiento alcista que se puede llegar a producir en contra de lo que nosotros esperábamos. Con lo cual, nosotros tenemos que ser siempre unas personas dispuestas a reaccionar a lo que suceda en el precio, por mucho que tengamos planteamientos previos. Sin embargo, es inevitable tener un planteamiento previo. De hecho, todos los viernes a la mañana, con Luis Vicente en Capital Radio, siempre explico un poquito el contexto de mercado para que, viendo los indicios que se están produciendo en los índices, en los valores, tengamos una idea de lo que probablemente nos viene. Ese guión puede ser muy útil a la hora de decir, bueno, pues si no vamos a tener un desplome por esto, lo cual tiene lógica, no me voy a poner fortísimamente corto, por poner un ejemplo. O no voy a poner todos los huevos en la misma cesta, no voy a ser que me equivoque. Bueno, pues, ¿qué es lo que ha ocurrido durante este último mes con Robert Kiyosaki? Robert Kiyosaki, que nos explica muchos factores económicos muy importantes, había empezado hace unos meses a apostar por el Bitcoin. ¿Por qué? Por el mismo fenómeno monetario que él explica de continuo, es decir, la devaluación del dólar conlleva que si podemos meter nuestro dinero en un activo que no tiende a devaluarse de una manera política, como lo es el dólar, pues de algún modo estamos salvaguardando nuestros ahorros. ¿Qué es lo que hizo? Cuando el Bitcoin había descendido hasta niveles de 30.000, recordad que en los últimos meses, desde abril del 2021, había marcado unos máximos en aquel entonces en 65.000 dólares, venía cayendo el Bitcoin y en esa zona Kiyosaki, además muy acertadamente como especulador, si es que lo fuera, dice, no, voy a empezar a creer en el Bitcoin porque el Bitcoin, y explica, ya sabes, todo lo que es la emisión descentralizada de moneda, bueno, toda esta historia que es el Bitcoin. Claro, ¿qué es lo que sucede? Que el Bitcoin efectivamente frena la caída, bien por Kiyosaki, él ha comprado una zona muy buena y empieza la subida. Pero cuando ya estamos hablando del mes, seguramente ya del mes, mediados del mes de septiembre, primeros del mes de septiembre, comienza a augurar un gran desplome del Bitcoin, del oro, de las materias primas y un desplome global para el mercado durante el mes de octubre. Vale. Aquí viene la clave importantísima. El Bitcoin es un activo con muy bajo volumen de dinero. Alguien dirá, no, hay tropecientos mil millones de dólares en las criptoactivos. Sí, eso es verdad. Sin embargo, a la hora de hacer una valoración de lo que hay en los criptoactivos, hay que hacer una comparación con la cantidad de dinero que hay a nivel global en el mundo de las finanzas e inversiones. Y con respecto a todo ese volumen de dinero que hay en las inversiones globales, el Bitcoin es muy pequeñito. ¿Por qué esto es muy importante? Porque en el Bitcoin y en las criptodivisas hay más debate que realidad financiera.
Se habla más de ellas que lo que realmente tienen como peso en la economía mundial. Alguien dirá, bueno, pero es que en la electricidad gastan mucho. Sí, pero eso no es ningún problema, eso es beneficio para las eléctricas, no algo que deba afectar a la economía mundial. Lo que realmente significa que el Bitcoin, al no tener una gran entidad con respecto a todas las finanzas mundiales, estamos hablando de, fijaos, en el mercado de Nasdaq hay más de 10.000 valores. El mercado de Nueva York, 6.000 valores. Valores que tienen un volumen enorme, muchos de ellos. En Europa ni os cuento, también hay unos 2.500 valores que pueden tener un volumen más o menos razonable. Obviamente no estamos hablando de Airbus, que tiene un inmenso volumen, o un Volkswagen, que es una salvajada. Si comparamos la realidad del Bitcoin con todo eso junto, el Bitcoin es muy pequeño. Esto implica que si hay un gurú que ha puesto, o de algún modo ha movido el ánimo de los inversores o ha ayudado a mover el ánimo de los inversores hacia un criptoactivo, el hecho que de repente le quite su confianza provoca en sus seguidores una salida de ese activo, que es lo que ha sucedido durante estas últimas semanas con respecto al Bitcoin. Muchas de las personas que habían comprado Bitcoin y habían tenido una confianza enorme en el Bitcoin, veían las opiniones de Kiyosaki anteriormente confiando en el Bitcoin, estaban tranquilos. Y de repente Kiyosaki augura una gran caída para el Bitcoin, para el oro, para la plata, para todo el mercado y justo en octubre. Inminente. ¿Qué es lo que hacen la mayoría de seguidores de Kiyosaki? Si tienen criptodivisas, tienden a liquidarlas. Y aquí viene el fenómeno de la contrapartida. Yo he explicado en muchas ocasiones que las criptodivisas no van a ser lo que inicialmente dijeron que iban a ser, es decir, una alternativa a la moneda tradicional. Son un fenómeno especulativo y está fenomenal. Que alguien, oye, yo ya sé que cuando yo especulo en futuro lo estoy haciendo con, en cierto modo, un poco de humo. No es tanto como el Bitcoin, pero tiene un componente grande de humo. Pero no importa, como si queréis hacerlo con humo totalmente. Es decir, somos especuladores y ganamos con la diferencia del precio. Y claro, ¿qué es lo que ocurre? Que quien siga a Kiyosaki también tiene un ánimo especulador. Y si el Bitcoin se va a desplomar, yo no quiero Bitcoins, pero si hay una salida de material al mercado, es decir, si la gente está vendiendo Bitcoins, los Goldman Sachs, JP Morgan y las grandes cantidades de financieras que están manipulando el Bitcoin se ven obligados a comprar todo lo que sale. Es decir, a dar la contrapartida. Alguien vende, en este caso alguien vende, luego alguien tiene que comprar. Sí. Perdona, Luis Vicente. Yo quería introducir un poquito de debate en esto que estás diciendo, porque es verdad que Kiyosaki hizo eso, pero luego tuvo que matizar mucho sus palabras. Dijo, bueno, no es que esté contra el Bitcoin, que no me interpretéis así. Yo lo que digo es que espero que caiga y espero comprar más barato, porque hay otros gurús, ya que citas a Kiyosaki, hay otro que voy a citarte, que seguro que conoces también, que es Nassim Taleb. Nassim Taleb es el tipo que escribió por primera vez de los cisnes negros en los mercados, ¿no? Esos acontecimientos que aparecen y que lo ponen todo patas arriba y que nadie lo espera. Bueno, pues Nassim Taleb ha publicado un tuit esta noche, ha sido hace apenas unas horas, yo lo he retuiteado también, diciendo literalmente, y te lo voy a leer, os lo voy a leer a todos, dice, dejadme repetiros una cosa por si todavía no lo habéis pillado. No soy bajista en el Bitcoin. Es una burbuja como la de los tulipanes, con las mismas características estéticas. No confundirlo con una divisa, dice Nassim Taleb. Por lo tanto, con las burbujas ni se compran ni se venden. Bueno, bien, vale, pero en realidad tienen razón los dos. Es decir, Kiyosaki tiene razón en su denuncia de la política americana monetaria y tiene razón en apostar por un activo que no se pueda devaluar desde el Estado. Sin embargo, el problema del Bitcoin, como bien dice Taleb, es que nació con la vocación de ser una moneda y no lo va a ser. ¿Por qué? Porque el Estado no está detrás. Es decir, una moneda no puede ser descentralizada porque para ser una moneda necesita la aceptación global suficiente. Y esa la maneja el Estado. Lo que tú vas a aceptar, lo que acepta la sociedad, está manejado normalmente desde el Estado. Con lo cual, tiene que ser centralizada en algo como un Estado. Por ejemplo, la Unión Europea es la unión de unos Estados. Es decir, hay un respaldo estatal. Taleb lleva diciendo lo mismo que yo he dicho de los últimos años, pero años. Yo estoy explicando que el Bitcoin no es lo que dicen que es, pero oye, qué fenomenal que se especule con él. O sea, sí. Si es una maravilla, yo soy especulador. Entonces,
Dicho esto, y además esa precisión que tú haces es muy importante porque Taleb entra en el fondo, en el subyacente de naturaleza monetaria, pretendida naturaleza monetaria que se le quiere dar al Bitcoin para negarlo. Yo en eso estoy de acuerdo con Taleb también. Pero la clave es comprender que quienes vais al mercado, por mucho que lo hagáis entrando desde la vía de la inversión, todos acabáis en la sala de la especulación. Es decir, todos, yo también, hace 21, 22 años, cuando me quise ya dedicar a la bolsa de manera continua, yo me planteaba, hombre, esto es inversión, esto es tal. No, no. En cuanto hay un poco de desplazamiento del precio y tú estás cerca del mercado, se te olvida la inversión para empezar a disfrutar con el vaivén, la ida y vuelta de los precios, que es el bicho que tiene la especulación. Eso te va a picar. Si estás cerca de la inversión, te va a picar. Lo que significa que es muy normal que tú veas al Bitcoin por los grandes desplazamientos del precio a la hora de comprar y obtener un beneficio. Pero es muy importante comprender que si uno de los grandes apoyos de un activo se retira, va a haber grandes cantidades de ventas y eso no puede generar nunca caídas de una manera consistente. ¿Por qué? Porque esas grandes ventas las tiene que acoger el sistema financiero, que es el que está detrás de hacer que algo que, como Taleb dice, puede ser un tulipán, llega a cotizar en $65.000. Es el propio sistema financiero el que cambia la naturaleza del Bitcoin. El Bitcoin nunca debió cotizar en el mercado para ser realmente lo que había nacido para ser, es decir, para ser una moneda de intercambio. Sin embargo, Goldman Sachs vio el gran negocio y dijo, bueno, ya que todo el mundo está interesado en esto, si yo lo hiciera cotizar en el mercado, dándole un precio base de inicio, es decir, o ajustándome al precio que ya están ellos aceptando como normal, la gente que está manejando el Bitcoin, yo puedo tener un gran negocio en comisiones y en manipulación del precio. Y es lo que Goldman Sachs hace, pues no sé si fue hace 6, 7 años, poniendo sobre la mesa $50 millones, 25, 50 millones de dólares, para hacer cotizar públicamente al Bitcoin. Entonces, claro, a partir de ahí ya no es lo que inicialmente pensábamos que es una posible moneda de intercambio, es un producto especulativo. Y Bueno, si es así, que no es, fijaos, en el caso del que Robert Kiyosaki, de tener un planteamiento muy positivo, de repente pasa a tenerlo puntualmente, aunque sea puntualmente muy negativo, la cantidad de bitcoins que salen al mercado a la venta, ya sea por vía futuro, es decir, lado corto, o ya sea en el contado, es decir, la propia moneda en las wallets, inmediatamente genera la obligación a esos Goldman Sachs a atender las contrapartidas y eso solo, luego hay que deducir, solo es rentable para Goldman Sachs si una vez que ha recogido todos esos títulos de Bitcoin, por así llamarlo, lo hace subir. Y es lo que hemos visto en las últimas semanas. Por eso cuando hace unas semanas China negaba la naturaleza de la criptomoneda, prohibiendo a sus ciudadanos, ya no solamente a los bancos, sino a los ciudadanos realizar transacciones en criptodivisas, yo explicaba, digo, sí, sí, eso demuestra que no puede ser una moneda. Pero ojo, quien crea que esto necesariamente lo va a desplomar ahora, porque hay un gran sentimiento negativo con esa noticia y lo normal, por lo que hemos visto en el pasado, es que cada vez que sale una noticia negativa, el Bitcoin tiende a rebotar. Ahora, estos días hemos visto lo contrario. Primer ETF en Bitcoins. Ustedes saben la cantidad de miles de ETFs que hay en el mundo. Decenas de miles de ETFs que hay en el mundo. sí, pero Alberto, déjame introducir aquí Sí, datos para el debate, porque esto cambia seguramente algo la escena que hasta ahora manteníamos con el Bitcoin en los mercados. Que sea el primer ETF, que Wall Street, la SEC, en este caso el regulador de Estados Unidos, no haya puesto ninguna pega, en cierto modo hay quien interpreta que lo que significa es que es un espaldarazo del sistema financiero al Bitcoin como activo. ¿Sabes claro. cuánto volumen se ha negociado en estos 3 días que lleva el ETF, el Bito, famoso, estrenado en Wall Street? Sí, 1.000 millones, que tendríamos que añadirle mil a lo, millones de a lo dólares. pequeño que es todavía, ¿no? Que tú decías hace un Sí, sí, instante. sí, Pero pero es que sigue siendo. el lunes que viene se va a estrenar otro ETF sobre el Bitcoin, que se llama Van Eck Bitcoin Strategy. O sea que podemos encontrarnos con un menú de ETF sobre Bitcoin en menos que canta un gallo, ¿eh? Fijaos, el debate que acaba, o el argumento que acaba de introducir Luis Vicente es clave para lo que queremos hacer hoy. Y es que hay que diferenciar el sistema financiero del subyacente teórico que iba a tener el Bitcoin. ¿Por qué? Porque el sistema financiero, claro que apoya al Bitcoin. El sistema financiero apoya cualquier instrumento que a ustedes les haga ir a comprar lo que ellos proponen, un ETF o cualquier otra cosa. Es decir, claro que lo apoya. Los bancos, claro que apoyan el Bitcoin, porque los bancos viven de las comisiones. Y si ustedes están más dispuestos a trasegar con Bitcoins,
yo a ustedes les voy a habilitar la operativa en bitcoins para yo obtener las máximas comisiones posibles. Es decir, el sistema financiero siempre va a apoyar el bitcoin y cualquier instrumento del que pueda obtener él un beneficio, cualquiera. Lo importante es tener en cuenta ese aspecto, que el hecho que el sistema financiero cree 1000 productos especulativos con el bitcoin no necesariamente le está legitimando como algo que tenga un subyacente real, porque la SEC, el organismo que en Estados Unidos regula la teórica transparencia del mercado, no deja de ser parte del sistema financiero. No porque sea corrupto, sino porque en realidad lo único que intenta es que los inversores americanos tengan confianza en el sistema. Luego, lo que hace la SEC es, sobre todo, regular o entrar a sancionar aquellas conductas que hacen perder la confianza. Pero el hecho de que un ETF tenga bitcoins y que en 20, imagínense, en 20 días o en un mes, imaginemos que en lugar de seguir subiendo, que lo más normal es que todavía siga siendo un éxito, tuviéramos una debacle. Eso a la SEC le da igual. Es decir, se han producido todas las transacciones de una manera legal, ¿no? Todo ha sido correcto. Bueno, pues el activo en el que se ha apostado en ese ETF, pues sucede como un hedge fund, es decir, un hedge fund puede quebrar en muy poco tiempo porque su riesgo es altísimo. Y sin embargo, la SEC no entra a limitarlos, no, simplemente dice, oiga, usted sabe dónde mete su dinero. Es un hedge fund, un ETF sobre criptodivisas, usted ya sabe que está especulando con criptodivisas. Luego, si las criptodivisas se desploman, usted puede perder gran parte de su dinero. Ahí la SEC, el hecho de que la SEC apruebe esos ETFs no implica que la SEC esté diciéndonos que las criptodivisas son un activo que deba ser lo que dice o nació para ser, como son las monedas, sino simplemente que es un activo legal que se Sí. permite trasegar con él. Con lo cual, es importante entender que el sistema financiero siempre va a apoyar cualquier cosa en la que nosotros queramos meter nuestro dinero, pero es muy importante que nosotros cuando metamos nuestro dinero sepamos dónde lo hacemos. Sí, qué buen Es un punto titular. de. Qué buen titular es ese, querido Alberto. El sistema Claro, financiero apoyará cualquier activo en el que queramos poner nuestro dinero. exactamente. Preguntaba Javier, yo creo que a lo mejor viene al hilo, una de las personas que está conectada en este directo de Twitch que estamos haciendo, por si es posible manipular un ETF. Él hablaba de los ETFs de los semiconductores, ¿no? Que también están súper activos estos días. Si tú ves posible manipular estos ETFs. Es complicado porque si en teoría el ETF cotiza de manera coordinada con respecto a los valores, a cómo cotizan los valores que están incluidos en el ETF, pues hombre, se podrían hacer ajustes puntuales, un poquito exceso en un sentido, exceso en el otro. Pero tú a cierre de sesión tienes que hacer una liquidación y esa liquidación se tiene que corresponder con el contenido del ETF. Lo desconozco. Es decir, a mí se me antoja que no por lo que acabo de explicar, Claro. pero desde luego que no es un mundo en el que yo tenga un conocimiento que digas, bueno, si Tural le ha dicho esto, no os fíes mucho de lo que yo estoy diciendo. Yo estoy utilizando el sentido común. Pero esto es más importante que si seguís a Luis Vicente o cualquier medio financiero, pero Luis Vicente, que tenéis vosotros, yo entiendo que tenéis expertos que de algún modo puedan responder a esta pregunta mejor, seguidle porque seguro que van a dar una opción con más criterio que la mía. Vale, pues retomamos si quieres, Alberto y queridos amigos, el hilo de nuestra conversación, las lecciones que estamos aprendiendo de lo que está ocurriendo en el mercado. Fijaos que hemos visto la lección de Evergrande, la lección del Bitcoin, incluido esto que estamos comentando, y aún nos queda otra, ¿no? Sí, nos queda la última. Y tiene que ver, como en todo en bolsa está interrelacionado, también tiene que ver con las anteriores. Y es que primero hemos dicho, vale, es importante seguir el precio y es clave ver cómo la información influye en nuestros semejantes. Segundo, hemos dicho, es importante tener el concepto de contrapartida y sobre todo entender que alguien que entiende mucho de economía no necesariamente tiene que entender de precios. Pero si sus opiniones conllevan un volumen en un sentido, es decir, de ventas sobre un determinado activo, lo normal es que el sistema financiero se vea obligado a entrar comprador para hacerlo subir a la contra de lo que es seguro en principio está, paga la redundancia, augurando. Así es que vamos a la tercera, porque es clave. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros encontramos que el que está manipulando la cotización de una manera clara es justo la propia cotización? Hemos vivido durante estos días el caso Bankinter. Fíjense, les voy a poner en antecedentes. La sesión de ayer, el día 21 de octubre, a la mañana, yo escuchando a Luis Vicente, se movía en el mercado la información, y aquí Luis Vicente te voy a pedir que metas tú, si ves necesario, metas tú la cuchara también, de los grandes resultados que había tenido Bankinter. Voy a abrir el gráfico para que se vea en el último ejercicio.
Si no estamos hablando de un ejercicio, estamos ahora en octubre, pues sería el último, o bien el anterior semestre, o bien el último trimestre. Y nos encontrábamos con unos resultados fantásticos. Pero aquí viene la gracia del asunto, porque si esto que se ha producido, yo se lo he explicado a ustedes muchas veces, de repente la apertura de Bankinter es terriblemente bajista. En el gráfico, cada una de las barras que figura es un día de cotización. Luego, si hoy estamos a día 22, el 21, que fue ayer cuando publicaban estos resultados, es esta barra que estoy marcando aquí con el cursor, la que lleva la caída del día anterior, justo del miércoles al cierre de sesión en 5,06, y ayer jueves le lleva hasta, desde esos 5,06 del día anterior, a marcar unos mínimos en 4,73. Cuantificando la caída, hablamos de un porcentaje, fíjense, llegó a caer hasta mínimos la friolera del 6,5%. Y los resultados eran muy buenos. No sé si Luis Vicente, ¿estás de acuerdo Sí, con lo que estoy eran planteando? muy buenos porque efectivamente había un extraordinario que explicaba el aumento espectacular del beneficio y era la salida a bolsa de Línea Directa Línea directa. aseguradora que le aportó pues 800 millones, creo. Estoy hablando un poco de memoria del beneficio. Lo que pasa es que luego en el mercado los analistas fundamentales dijeron es que ahora hay que comparar ya no con el año 2020, sino con el 2019 y bueno, ahí ya los resultados no estarían en la mejora, ni siquiera en el nivel que se estaba esperando. Pero aquí hay que introducir un factor, y yo lo siento porque de algún modo no es que tengamos que hablar mal de nadie, pero sí que hay que introducir ciertas cautelas. Los analistas fundamentales establecen el criterio que ahora nos acaba de decir Luis Vicente que establecieron cuando ya han visto el precio caer, cuando ya han visto que ha empezado cayendo y no se entiende. Es un poquito lo que hablábamos al principio. Cuando vemos el precio, buscamos las razones. ¿Por qué es muy importante esto? Porque si somos especuladores y seguimos el precio, debemos entender algo muy importante. Bankinter, como la mayoría de los bancos, viene subiendo durante el último año. En el caso de Bankinter, no es de los que más ha subido, pero es un 150%. Hablamos que desde los mínimos del coronavirus lo ha hecho un 150 exactamente. ¿Qué es lo que pasa? Los propios bancos, las propias empresas cotizadas, cualquiera, Telefónica, aunque no sea un banco, da igual, saben qué resultados van a dar dentro de 2 semanas, 3 semanas, lo que sea, da igual. Ellos están viendo continuamente cómo va su negociación con los clientes, si abren cuentas, no abren cuentas, si aceptan tal o cual depósito, cómo va a repercutir eso en los resultados. Eso es muy fácil para ellos, ver cómo va a ser, con meses de antelación en muchas ocasiones. ¿Qué es lo que eso provoca? Que si sabemos que en tal fecha, o más o menos en tal fecha, en tal semana o en tal mes, vamos a dar algo muy positivo, eso va a generar compras por parte de los inversores. Luego, normalmente el precio, ellos mismos lo van moviendo antes de darnos la noticia hacia el lugar en el que hacen el negocio. Si veníamos durante los últimos años de una caída en el coronavirus enorme, estamos hablando de que Bankinter en el coronavirus se descuelga desde zonas de 4,5 hasta unos mínimos en 2,10, de 4,5 a 2,10, más del 50% de caída, ese sentimiento negativo que hubo en su momento, porque no sabíamos lo que podía pasar con el mundo, aquello del coronavirus, supone que ellos tienen que comprar grandes cantidades de títulos para que el valor no valga cero. Y aquí viene la clave. Recordad el concepto de contrapartida. Si ellos han comprado grandes cantidades de títulos porque todo el mundo estaba mal vendiendo sus títulos por el gran sentimiento negativo que había en el mercado, ahora necesitan no solamente hacerlo subir para ganar dinero, sino para materializar ese beneficio que alguien se los compre a ellos. Entonces, ¿qué es lo que han hecho los bancos en los últimos meses? Subir, como todo el mercado en general, porque el pánico del coronavirus fue global para todos los activos. Pero claro, cuando ya han subido, necesitan darte la razón para que tú compres. Y en el momento en el que te dan la razón para que tú compres, se produce un problema que vimos ayer. Y esto, especuladores, tenedlo muy en cuenta. Si tú una vez que has subido el 50%, das una noticia muy positiva, porque efectivamente había un gran extraordinario en los resultados de Bankinter, pero globalmente era fantástico y no tiene sentido querer compararlos necesariamente con el 19 porque todavía seguimos, hoy por poner un ejemplo, con restricciones en Rusia porque el coronavirus se ha vuelto a desatar allí. Es decir, que seguimos dentro del problema de una manera u otra. Es decir, no estamos igual que en el 19. Nos encantaría, pero no. Estamos mejor
que en lo peor del 2020 y mejor que en lo medio peor del 2021. Pero todavía no hemos solucionado el problema. Luego, ¿qué es lo que le ha pasado a Bankinter? Claro, una vez que ha subido y quiere vender, se le va de las manos. Ve que hay compras, inmediatamente atiende con ventas, da buenos resultados para que ustedes compren, pero mete tantas ventas que el precio se desploma puntualmente. Durante los próximos días se normaliza, esto seguro, porque hay que vender más y venderlo arriba, con lo cual ellos mismos frenan la caída para volver a subirlo. Pero lo importante es comprender que es natural, una vez que los resultados eran buenos y el mercado cae, reinterpretar esos resultados. Bueno, vamos a poner cordura en todo esto. No eran tan buenos, porque tal, porque cual. Sí, claro que eran buenos. Lo que ocurre es que esos resultados tan buenos han generado tal volumen de compras y tal ansiedad por parte del núcleo duro de Bankinter de vender que han desplomado el valor. Con lo cual, cuando vosotros os encontréis con grandes subidas como la que hemos vivido durante estos últimos meses en todos los valores del mercado, pero también en Bankinter en particular, 150% ni más ni menos, y después de esas grandes subidas se encuentran ustedes con una gran noticia positiva, desconfíen. Yo no les voy a decir vendan o compren, pero sí les estoy sugiriendo lo que más probablemente hay que hacer cuando nos encontramos con estas circunstancias de mercado. Es decir, ya no estar en activos que nos están dando razones para comprar un 150% por arriba de donde estaban cuando había muchas razones para vender. Es decir, hacer todo lo contrario de lo que el propio valor nos está sugiriendo, porque detrás de Bankinter hay unos accionistas mayoritarios que hacen grandes cantidades de dinero con todo este proceso, comprándoles a ustedes los títulos en la crisis del coronavirus y vendiéndoselos a ustedes un 150% por encima, con las noticias que, por ser los dueños de la compañía, prácticamente los dueños de la compañía, son accionistas mayoritarios, ya conocen de antemano esas noticias se van a producir. Cuando a ustedes se les da el resultado, ya está bien cocinado desde dentro lo que a ustedes van a hacer en el mercado porque se conoce de antemano. Esa clave es muy importante y es la tercera que hemos visto durante esta semana. Muy interesante esta clave, sí señor, con este ejemplo de Bankinter. Bueno, Chemova, venga, que vamos a responder a alguna de las personas que nos acompañan, porque nos pregunta que si puede pasar lo mismo con las aerolíneas y la noticia de la última cepa del coronavirus en el Reino Unido. Dice Alberto, por favor, que llevo semanas intentando contactar para analizar Chemomatec, Ay, no nos ha dicho el mercado, ¿verdad? No, pero el RIC que pone, lo tenemos ahí en pantalla, es CHEM. C-H-M-M. En el Chemomatec. mercado, puede ser el mercado... Mercado danés, sí que lo pone, danés, mira, mercado sí, vale. danés. El mercado 12, entonces, vamos a ver si aparece esto por aquí. De Aquí regalo tengo... por fidelidad y por perseverancia, ¿no? Que la paciencia todo lo alcanza. Vale, Decía vamos a mi ver. paisana. Vamos a ver por qué. A ver si lo encontramos, claro. Sí, esa es la idea. Es un valor complicadillo de encontrar. Vamos a ver. Tengo dos Chemomatec en el mercado danés. Vamos a ver si esta es la que... Por ver el volumen vamos a ver si aparece el gráfico. Sí, es esta la que ella quiere o él quiere, no sé si es hombre o mujer. A ver, vamos a ver. Fijaos en una cosa. Hay algo muy bueno en la consulta. Ha elegido un valor muy alcista. Aquí ustedes en pantalla tienen la cotización desde el año 2006. Y es importante siempre, toda la máxima cotización que dispongamos, hacer uso de ella. Vale. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Después de una subida más o menos con ciertos vaivenes, en el último vaivén, el último recorte que ha realizado dentro de esa gran tendencia alcista, es tremendo. Es rapidísimo. ¿Eso quiere decir que ese recorte haya hecho cambiar la tendencia? No. Puede ser que vuelva de nuevo a máximos y vuelva de nuevo a brillar. De hecho, si lo hiciera, es decir, si después de una caída tan rápida volviera de nuevo a máximos, sería una señal muy alcista. Sería una posibilidad maravillosa de compra, porque en esta caída han sacado a todo el mundo del valor. Es decir, han generado tal pánico que aquí ha salido todo el mundo. Pero como no sabemos si efectivamente quiere volver a máximos o quiere continuar cayendo, es un valor en el que no hay que estar. Ahora de manera inmediata sí se puede estar. ¿Por qué? Porque si vemos el rebote, claramente, de hecho, está zona de máximos del rebote, es decir, son 10 días de rebote, pero está muy bien, tiene buena pinta, es lineal, es decir, no tiene sustos en el rebote,
Bueno, y lo lógico es que vaya alcanzando durante los próximos días niveles de 1000. No sé si esto es corona danesa o no sé cuál es la moneda en la que cotiza este valor. Si es mercado danés, seguramente sí. Entonces, vale, pero no para tener en una cartera. No es un valor que digas es súper alcista. Si volviera a zona de máximos, sí. Mirad, esto es clave, lo hacemos todos los viernes a la mañana en Capital. Siempre digo yo una máxima, es que el 80-90% de los problemas nos los quitamos eligiendo valores. Y sobre todo, deseligiendo valores, porque el 80-90% de los valores no hay que estar en ellos. Y este es uno de ellos, precisamente porque no tiene un movimiento que digas, joder, es que esto es claramente alcista. No, ya tiene un sustito, ese sustito podría ser el comienzo de una gran caída, puede no serlo, no tengo ni idea de lo que va a ser. Esto, recuerden lo que hemos dicho también al principio, es decir, no hay que estar demasiado preocupados de qué va a hacer un valor. Viene bien tener un sesgo. Lo que sobre todo hay que estar es preparados para reaccionar. Es decir, si este valor volviera de nuevo a máximos, después, ahora sí que hay que interpretar lo que ha pasado. Es decir, hombre, aquí ha sacado a todo el mundo. Si vuelve a máximos es porque quiere seguir subiendo. Es decir, aquí han comprado todo, ahora no lo sabemos, ni lo tenemos por qué saber, porque ya no lo va a decir el precio con lo que haga durante las próximas semanas. Y una vez que vuelven a máximos, si aquí han sacado a todo el mundo, que este movimiento por la velocidad de la caída es óptimo para sacar a todo el mundo, pues lo lógico es que quieran seguir subiendo para rentabilizarlo. Pero como no sabemos... Ay, cómo se van animando nuestros amigos. Enseguida te lanzan 15.000 preguntas, Alberto. Aquí, Fenomenal. bueno, atendemos alguna más, Hoy lo ¿no? único, vamos a contestar solo 14.000. Las demás, las últimas 1.000, las dejamos para el siguiente. Vale, 14, las 1.000 siguientes en el siguiente encuentro, porque, a ver, Eso es. la vida va a seguir, ¿eh? A ver, entre ellas, pues, a ver, que vea más o menos por orden. Dice Roberto Móstoles, a ver, que lo leo. Después de verse el burbujón de las renovables, ¿puede ser Sí. momento de picar en alguna europea? En alguna renovable europea. Sí, muy Háblanos a Luis genérica. Vicente. ¿Tú conoces alguna renovable europea? Eh, Mm, es a que ver, digo que porque yo no conozco ninguna. Podemos poner el ejemplo de las españolas, que al fin y al cabo Siem- también son europeas, aunque Siemens sean españolas. Gamesa, pero bueno, son Sí. mezclas, ¿no? Las Vale, españolas serían fijaos, también. fijaos. Hablábamos del concepto de contrapartida. Vamos a hablar ahora del concepto de proporcionalidad y curiosamente vamos a dar otra cuarta, en este caso una de propina, un concepto muy importante. Y lo vengo explicando durante estos últimos meses y es aplicable también para las renovables. Cuando hablamos de la proporcionalidad, yo estos últimos meses cuando oía hablar de grandes desplomes en el mercado, sonreía y decía, bueno, no hay indicios de grandes desplomes en el mercado. ¿Por qué? Bueno, lo he explicado y lo voy a volver a explicar. Hay que tener proporcionalidad. ¿Recuerdan lo que hemos hablado antes de Bankinter? Que hemos dicho, bueno, es que con la gran caída de Bankinter se produce un gran sentimiento en el coronavirus. Vuelvan ustedes mentalmente, esto es importante hacerlo. Vuelvan mentalmente, estamos ahora mismo en octubre del 2021, a abril de 2020, justo ya cuando el mercado había marcado mínimos. ¿Cuál era nuestro sentimiento en ese momento? Era súper negativo, súper. No habíamos vivido nada así. Yo lo decía, digo, pero qué cara más dura tiene la gente que dice que se veía venir. Si yo estaba bajista meses antes explicando que nos venía una gran caída y no lo vi venir, nadie se imaginaba, Luis Vicente, ¿tú te acuerdas qué Sí. sentimiento tan negativo teníamos todos los Bueno, días? estábamos todos viendo que se acababa el mundo, vamos. Exactamente. Y ahora, yo fíjate que llegué a pedir en redes sociales que en Capital Radio Luis Vicente se obligara a sí mismo a hacer la apertura de los futuros nocturnos, que Luis Vicente me pegó un capotazo para quitarme el medio con mucha gracia. ¿Por qué? Porque estábamos todas las noches a las 0 horas ya pendientes de lo que había. Y bueno, ni os cuento a las 7 de la mañana con Luis ahí viendo todo lo que estaba pasando. Es decir, que era una locura de sentimiento negativo. Bueno, pues ¿por qué es muy importante eso que acabo de relatar para este concepto de proporcionalidad? Porque ahora se necesita algo parecido al revés, para ver grandes desplomes en el mercado. Se necesita algo parecido, pero al revés, es decir, que termine toda la pandemia, esto que viene de Rusia no ayuda a que pensemos que ha terminado la pandemia y que estemos todos con la sensación de que hay una bonanza futura inevitable en el mercado. Ahí será cuando hagamos un techo y seguramente recortaremos, pero todavía le queda a ese momento, no hemos llegado ahí. Y esto es muy importante para las renovables. ¿Por qué? Porque en las renovables sí se produjo ese momento. Se produjo ese momento a modo de lo que yo calificaba como un burbujón, que en aquel momento sonaba muy raro, porque cuando yo dije lo de burbujón ya habían empezado a recortar.
Pero todavía, fíjense, estamos hablando de que, por poner el ejemplo de Solaria, ahora vamos a ir con Siemens Gamesa, estamos hablando de revalorizaciones desde los mínimos del coronavirus, ni más ni menos que del 450% en el caso de Solaria. Luego, ¿qué es lo que pasa ahora? Que tú para comprar y picar en las renovables tienes que esperar que esa sensación que en enero teníamos de que las renovables iban a ser una maravilla y que iba a ser gloria, eso que yo calificaba de burbujón, se produzca de una manera proporcional, pero esta vez a la baja. Hemos hablado del mercado en general, que para hacer un techo y caer tiene que generar una sensación de fin de la pandemia y sensación muy positiva, pero las renovables tiene que hacerlo al revés, una sensación de tedio, es decir, mucho tiempo penando a la baja, o de que todo ha sido una mentira y que los resultados son muy malos y que los valores de las renovables van a caer y no subir. Como todavía no tenemos del todo eso, ya hemos visto que las previsiones que habían hecho de beneficios han tenido que rebajarse, lo cual está muy bien, pero como se generó un gran sentimiento positivo en enero, recuerden Filomena y las renovables, pues lo lógico es que eso tenga todavía que purgar más a la baja, más de lo que ya ha hecho. Y no les debe extrañar que ese purgar a la baja pueda ser algo así como volver al punto en el que están la mayoría de los valores del mercado en general, es decir, los que han funcionado bien después del coronavirus, un 150% por encima de esos mínimos del coronavirus, que en el caso de, bueno, pues ya ha tocado el 150%, es decir, tiene que estabilizarse por debajo de 13 euros Solaria, que sería lo lógico para que sea un precio más o menos razonable y equiparable a la media global del mercado. Oye, qué buen rato, Alberto, ¿eh? Esto me gusta. Sí, tenemos que repetirlo. Oye, me gusta que haya tantas personas, me gustan las preguntas, me gusta lo que están planteando nuestros oyentes. La verdad es que uno de los secretos de que esto funcione bien son las preguntas de nuestros seguidores, ¿eh? Qué Clave, bien lanzadas clave, están. clave, es clave. Es clave porque es muy importante que no solamente preguntéis valores, que están muy bien porque sirven de excusa para de algún modo dar pautas gráficas que os puedan servir en vuestra especulación o cómo interpretar el sentimiento que hay en ellos, sino también, si queréis, llegado el caso, cuestiones técnicas de análisis. Yo creo que no se puede físicamente, yo creo no hay tiempo en el mundo para dedicar más tiempo que el que yo dediqué mis primeros 15 años de análisis al mercado en el plano técnico. Luego ya trasciendes de lo que son las normas clásicas del análisis técnico para simplificarlo de una manera muy, muy sencilla e interpretarlo de una manera rápida. Pero vosotros que igual decís, no, pero yo antes quiero aprender análisis técnico, preguntad lo que sea, porque no solamente os vamos a explicar qué implicaciones tiene un determinado movimiento, sino lo que hay detrás. ¿Por qué se produce ese movimiento? El lunes pasado, con Rocío Arbiza, que tenemos siempre media hora primera en la que podemos hablar un poquito de lo que queremos para enseñaros cosas, explicaba que, en realidad, quien manipula el mercado no quiere realizar un movimiento técnico. Eso es una tontería, es decir, no lo quiere realizar. Simplemente que no le queda más remedio que hacerlo, porque para llevar a cabo una acción necesita tiempo, y el tiempo conlleva que se realicen determinadas figuras muy importantes. Sí, señor. Bueno, ya habéis visto que José Antonio González ha dicho que este vídeo luego puede revisarse también en YouTube, en el canal de YouTube de Capital Radio. Así que premio doble o alegría doble para poder llegar a más personas todavía, porque habrá muchas que no hayan podido acompañarnos en este directo que de repente hemos improvisado para experimentar, para ver qué tal funcionaba. Y la verdad es que, bueno, yo por mi parte, Alberto, de verdad que he disfrutado muchísimo. Yo también. La verdad es que hay una cosa que es maravillosa y no te quiero echar flores, no me gusta esas cosas, pero cuando compartes la pasión por contar cosas con alguien, el resultado de todo lo que haces con ese comunicador es siempre, normalmente no es que quede bien, que eso lo diréis vosotros, sino que nosotros lo disfrutamos tanto que es difícil que quede mal. Así es que, Luis Vicente, en lo que a ti te toca, también te agradezco mucho tu disposición para estas cosas. Pues gracias por tu generosidad inmensa, Alberto Iturralde. A vosotros también. Suscribíos al canal de Twitch de Capital Radio porque ya sabéis que nos ha gustado tanto que os esperamos ver de nuevo y que queremos repetir y aprender juntos más cosas. Alberto, Aquí un abrazo estaremos. fuerte, ¿eh? Que buen viernes y buen fin de semana. Fortísimo abrazo y muchas gracias a todos los que habéis estado ahí y a ti, lógicamente, Luis Vicente y a Capital Radio. Adiós a todos.